Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Decíamos ayer, y lo comprobábamos con cálculos puramente aritméticos irrefutables, que el resultado final de la reforma tributaria para las finanzas públicas es desastroso, que no solamente no se van a reunir los 22 billones de pesos netos, sino que el cotejo necesario con el encarecimiento de la deuda nos lleva a la conclusión de que el encarecimiento de la deuda vale mucho más que los 22 billones de pesos. Entendámoslo, el gobierno debía una cantidad de miles de millones de dólares por efecto del impacto psicológico que propuso la reforma tributaria, por la fuga de capitales que se suscitó con el incremento en el valor del dólar y con el decrecimiento del poder adquisitivo del peso, se perdió una suma gigantesca de dinero, muy superior a lo que se aspira a recaudar con la reforma tributaria. La conclusión es elemental, es aritmética. El gobierno no solamente no ganó la expectativa de 22 billones de pesos adicionales, sino que ha perdido una cifra por lo menos igual a esa. Se estima en 40 billones de pesos el aumento del valor de la deuda externa de Colombia. Eso es catastrófico, pero hay algo que no se ha examinado y que yo quiero proponerles a ustedes, y lo hago con toda delicadeza y con todo cuidado. La deuda externa de las entidades privadas. Porque las cifras están claras. Debemos una cantidad enorme de dinero al exterior, lo debe el gobierno, que es el principal prestamista, lo deben instituciones públicas que prestan mucho dinero, pero lo deben los empresarios, la gente que se endeudó en el exterior porque era buen negocio, porque los intereses en el exterior eran inferiores a los intereses que había que pagar en Colombia y porque al final se pagaba con un dólar que se comportaba razonablemente. La suma de la devaluación proyectada y de los intereses que se pagaban daban como buen negocio endeudarse en el exterior, y la gente se endeudó en el exterior. Y por obra de esta reforma tributaria, por cuenta de las declaraciones del gobierno, por la persecución al petróleo y al gas y a las empresas productivas y al patrimonio de la gente, se produjo una devaluación que encareció el dólar de la noche a la mañana a niveles inusitados. Es lo que llamamos los petrodólares, que ayer cerraron en la cifra no despreciable de 5.100 pesos. Si se compara con los 4.000 pesos que valía el dólar cuando fue elegido Gustavo Petro, tenemos una devaluación de 1.000 pesos, el 25% del valor del dólar. Eso significa, queridos amigos, que el que debía dólares está debiendo 25% más y que tiene que pagar intereses sobre esa cifra estrambótica. ¿Qué va a pasar? Nos preguntamos. ¿Quiénes son los endeudados en dólares en el exterior que van a tener que pagar con el producto de una economía más estrecha, de una economía menos dinámica por obra de la reforma tributaria? Pero ese es otro cuento. Lo cierto es que tendrá que pagar un 25% más de lo que debía hace 3 meses. ¿Alguien ha hecho esa cuenta? Desde luego, cada deudor la tiene clara. Cada deudor ha mirado y ha dicho: yo debía $1.000.000 en términos reales, ahora debo 1.200.000. ¿Soy capaz de pagarlos? Ese sobreendeudamiento me resulta fácil o posible de asumir, teniendo en cuenta que gano
en Colombia el dinero con que pagar la deuda externa y la economía colombiana va a ser cada vez menos dinámica y menos confiable. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué están diciendo los deudores? Cada uno tiene su propia cuenta. ¿Alguien ha hecho el estimativo global? El ministro Ocampo, que ha estado tan eufórico con la aprobación de la reforma y que no ha hecho la cuenta de lo que la reforma le cuesta al propio Ministerio de Hacienda por el encarecimiento del dólar. No ha dicho una sola palabra de lo que le puede costar al país por el encarecimiento del dólar para las deudas privadas. Las deudas que tienen todos, que tienen las empresas que hacen esto o aquello, las empresas financieras, los bancos, las industrias, todos los que están endeudados en el exterior, de la noche a la mañana vieron que su capital de deuda es un 20% superior al que tenían. ¿Eso es manejable? ¿Eso es factible? ¿Van a ser muchas las quiebras que se produzcan por ese efecto? Todos se van a resentir, desde luego. Cualquiera que debe dólares está resentido. Eso es un hecho palpable y visible. ¿Resentido hasta dónde? Hasta el extremo en que haciendo un gran esfuerzo pueda seguir cumpliendo sus obligaciones, o hasta el punto en que esas obligaciones ya superen su capacidad de pago y lo conduzcan a la quiebra. Nadie ha hablado del tema del endeudamiento privado. Nadie. Todo el mundo pasa de puntillas frente a este aspecto. Como esta es la hora de la verdad y aquí estamos para decirla como es, ponemos de presente este hecho, que el encarecimiento inaudito del dólar, obra de un gobierno improvidente, de una reforma tributaria escandalosa, va a conducir a una situación económica difícil a los que tomaron créditos en dólares porque era más económico endeudarse en el exterior que endeudarse en Colombia. Queridos amigos, de esta situación nadie habla, de estos hechos nadie se ocupa. La hora de la verdad, sí, porque por eso nos llamamos de ese modo, porque decimos la verdad sin contemplaciones, pase lo que pase, y volvemos a preguntarnos en qué afecta a la economía privada, al deudor privado, el encarecimiento del dólar. Cuando ese deudor tiene deudas en el exterior, ha visto su capital de deuda incrementado por lo menos en un 20% en 2 meses. Ese es un golpe enorme para cualquier deudor en cualquier parte. ¿Qué pasará? Ya lo veremos. Para verdad es el tiempo.